Hoy quiero hablarte de las mejores semillas para frenar el hormigueo y entumecimiento que aparece sin aviso, dedos a los que se les resbalan objetos, o pies que se duermen al levantarte, y una avalancha de supuestos alimentos milagrosos circulando por internet. Muchos de ellos son más marketing que otra cosa, pero hay semillas con evidencia detrás que pueden ayudar al nervio dañado. Y la primera la puedes desayunar mañana mismo. En lugar de pan blanco o cereales refinados en el desayuno, darle una oportunidad a la quinoa cocida. La preparas la noche anterior en 15 minutos y por la mañana la calientas. Le puedes añadir una cucharada de semillas de cáñamo, después veremos por qué. De hecho, puedes cocer quinoa el domingo y tener para varios días. Y es que los nervios largos, los que van desde tu columna a tus pies, están envueltos en una vaina, como el plástico que forra un cable eléctrico. Si esa vaina se afina, las señales hacen cortocircuito. Y eso se traduce en dedos que no agarran bien o en una sensación de acolchado bajo la planta del pie. Entonces, la quinoa tiene los bloques de proteína que tu cuerpo usa para reparar esa vaina. Y las semillas de cáñamo le añaden aquí al combo zinc y magnesio, dos minerales que ayudan a que el impulso eléctrico viaje limpio. Y lo mejor es que la quinoa y el cáñamo están prácticamente en cualquier supermercado y cuestan menos que muchos suplementos que prometen milagros. Con esto ya tienes un punto de partida asequible. Y también tienes el sésamo, que como el cáñamo no necesita cocción. Lo puedes espolvorear crudo sobre la ensalada o las verduras. Y si te hablo del sésamo es porque tiene un compuesto llamado sesamina, que protege esa envoltura del nervio contra el desgaste. Otra opción es comprar tahini, crema de sésamo, y untarla en una tostada integral, o mezclarla con limón y agua para aderezar cualquier plato. Muchos suelen preguntar sobre el tahini en los comentarios, pero en lugares como Oriente Medio el tahini es un esencial en el día a día desde hace siglos, y mucho antes de que nadie lo llamara remedio. Eso sí, tu intestino es el que decide si todos estos nutrientes le sirven al nervio o no tanto. Porque ya sabemos que el intestino no solo digiere, también funciona como una central de control. Las bacterias que viven dentro mandan señales a todo el cuerpo, a tu estado de ánimo, a tu energía y también a los nervios que terminan en tus manos y en tus pies. Cuando esa comunidad se desequilibra por azúcar de más, fibra de menos o estrés acumulado, las bacterias sueltan sustancias inflamatorias que viajan por la sangre hasta la vaina que envuelve los nervios. Y como la vaina se irrita, las señales eléctricas empiezan a fallar. Además, esas bacterias ayudan a fabricar serotonina, el calmante natural de tu cuerpo. Si esa fábrica intestinal no funciona bien, puedes notar más hormigueo y más ardor. De hecho, si alguna vez has notado que el hormigueo empeora después de varios días sin ir al baño, esto puede ser una pista interesante. Y no es un caso aislado. Hay personas que notan acorchamiento en los dedos gordos cada noche, las pruebas médicas no aclaran nada, y esa persona, por otro motivo, empieza a tomar a diario semillas de chía y lino molido. Y a veces, con el tiempo, el hormigueo pierde intensidad. La explicación más probable es que la fibra soluble de esas semillas alimentó a las bacterias que fabrican compuestos antiinflamatorios. Aquí no nos vale cualquier fibra. La fibra insoluble del salvado de trigo, por ejemplo, acelera el tránsito, pero apenas alimenta a esas bacterias. Pero la fibra soluble de la chía y el lino, sí. Forma un gel en el intestino que las bacterias buenas consumen. Y en la práctica es fácil, porque tomas una cucharada de chía, la remojas en agua y tienes un pudín ligero que puedes comer directamente. O el lino recién molido, aunque no te guste el sabor, casi no se nota si lo echas sobre un plátano o una compota. Los dos en el desayuno, y pueden ir juntos o por separado. Y además, estas semillas te dan fósforo y te dan calcio, dos minerales que tu nervio necesita para disparar sus señales. Ahora, por ejemplo, ¿el magnesio de la farmacia llega a esas bacterias? Quizás has visto óxido de magnesio llenando las estanterías. Es el más barato de fabricar, pero tu intestino solo absorbe cerca de un 4% de ese magnesio que contiene. El resto se pierde. En cambio, el glicinato, el citrato o el malato de magnesio sí se absorben bien. Entonces, si estás pensando en el magnesio, leer la etiqueta sí va a ser importante. Pero incluso la forma correcta de magnesio necesita un escolta. Y esos escoltas están en las semillas. Por ejemplo, las de calabaza son una fábrica de magnesio, de zinc y de fósforo. Todo en un paquete que tu cuerpo sí sabe usar. Y es que el magnesio vegetal viene con lo que necesita para absorberse. La semilla te está dando el mineral y la llave para aprovecharlo. Después, las de cáñamo añaden cobre, manganeso y vitaminas del grupo B que tu nervio necesita para funcionar. Y la quinoa completa este equipo con hierro, que transporta el oxígeno al nervio. De hecho, puedes juntar los tres en un solo plato.
quinoa cocida con pipas de calabaza y semillas de cáñamo, espolvoreadas. O una ensalada fría de quinoa con aderezo de tahini y un puñado de pipas de calabaza. De hecho, en las cocinas prehispánicas de México, las semillas de calabaza se molían para salsas como el piplán. Las tostaban con chile y con limón. Y era un tentempié diario que todavía se puede ver en algunas zonas, cargado de zinc y de magnesio, siglos antes de que supiéramos lo que todos estos minerales hacen por los nervios y por la salud en general. Eso sí, a veces por mucho de esto que hagamos, la inflamación sigue encendida. ¿Y qué apaga esa inflamación dentro del nervio? El sésamo tiene unos compuestos protectores llamados fitosteroles. Evitan que entren sustancias que inflaman la neurona. En cambio, las pipas de calabaza tienen otros protectores, los flavonoides, que actúan por otra vía. Entonces, si los juntas, estás cubriendo más terreno. También quiero mencionarte el sésamo negro, del que no se suele hablar tanto, pero que tiene un tipo de antioxidantes ligeramente distinto al del blanco. Eso sí, si no lo encuentras, no pasa nada, el blanco también sirve. Y si quieres irte a más alimentos, tenemos las nueces y el aguacate que refuerzan la protección de la fibra nerviosa. Los dos tienen antioxidantes para las células del nervio y grasas que mantienen firme la membrana. Eso sí, los protectores de todas estas semillas son frágiles. El tiempo y el calor los suelen desactivar. Las semillas de lino, por ejemplo, molidas, empiezan a oxidarse desde el momento en que las mueles. Me refiero a los ácidos grasos que protegen tu nervio, que se transforman en compuestos que lo inflaman. Entonces, si las compraste molidas hace semanas o tienes el bote abierto en la despensa desde el verano, ese lino ya ha perdido la mayoría de sus propiedades. Y el aceite de lino te imaginarás que es aún más delicado. Entonces, por supuesto, no cocinar con él porque el calor va a transformar sus compuestos protectores en inflamatorios, pero además es un aceite que hay que guardarlo en la nevera y lejos de la luz. De todos modos, es fácil saber si el aceite de lino se te ha echado a perder, porque cuando se oxida el olor cambia y se vuelve amargo. Otra precaución es con el sésamo y la semilla de calabaza, que si las tuestas hasta que humean, se pierde buena parte de lo más valioso. Puedes pasarlas por la sartén, pero retirarlas cuando ya tengan un poco de calor. Entonces, hasta aquí las semillas te dan minerales, proteínas y compuestos protectores. Pero la membrana del nervio necesita una grasa específica. Y esta la construye tu cuerpo con un tipo muy concreto de omega 3, el DHA. Sin DHA, la membrana se vuelve rígida. Y las semillas de lino, las de chía y las de cáñamo te dan ALA, que es el omega 3 vegetal, algo que tu cuerpo transforma en pequeñas dosis en DHA. Si buscas omega 3 de estas fuentes, debes saber que de cada 100 partes, tu cuerpo tiene que transformarlo primero en otro tipo de omega 3, el EPA, y después pasarlo a DHA. En todo ese proceso, con mucho te llega el 1%. El resto se quema como energía, o lo almacenas, pero no llega al nervio. Y claro, si tomas mucho omega 6, presente en aceites de girasol, de maíz o de soja, que dominan los ultraprocesados, conviertes aún menos, porque el omega 3 y el omega 6 compiten por las mismas vías. El tema es que es fácil que esto pase inadvertido, porque muchos toman su cucharada de lino molido cada mañana y piensan que el omega 3 está cubierto. Pero mientras tanto, la membrana de los nervios puede seguir sin repararse del todo. Y claro, el hormigueo no cede. Esto no significa que el lino o la chía no sirvan, pero el omega 3 que necesitan está en otro sitio. Por ejemplo, las microalgas lo fabrican de forma natural. Es de donde lo obtienen los peces, pero tú puedes ir directo a la fuente, con un aceite de algas que contenga DHA sin necesidad de convertir semillas en DHA en tu cuerpo. Tu cuerpo absorbe esta grasa necesaria y la mete en la membrana nerviosa tal cual. Por supuesto que también hay suplementos de DHA de algas, pero si queremos hilar fino no nos basta con una membrana nueva, porque la señal eléctrica también necesita dispararse. Y para esto tenemos el calcio. El calcio es clave para que el nervio transmita señales. Cuando una señal eléctrica llega al final de una neurona, el calcio deja que el mensaje pase a la siguiente. Sin calcio, esta cadena se corta y la información no llega a las zonas más lejanas, a los dedos principalmente. Y resulta que el equilibrio del calcio en el cuerpo lo marca el magnesio. Actúa como un portero, deja pasar el calcio justo cuando lo necesitas y cierra la puerta después. Si te falta magnesio, este portero se duerme y el calcio entra sin control. De hecho, muchas personas toman calcio, pero sin el magnesio que lo dirige. Por eso hablamos de semillas y no de suplementos en este vídeo. Porque, por ejemplo, las semillas de sésamo y de chía tienen calcio, pero no lo entregan solo. Viene dentro de un paquete natural que ya incluye magnesio, fósforo y otros minerales. Y si alguna vez has notado pequeños espasmos en un párpado, temblores en el gemelo sin haber hecho ejercicio, a veces el equilibrio magnesio-calcio puede estar detrás. Suele ser algo menor, pero puede servirte como una señal para revisar cuánto estás ingiriendo de estos minerales.
Y una vez hemos asegurado que el impulso nervioso viaje limpio, vamos a darle los ladrillos al nervio para que se reconstruya. Porque el nervio es como un edificio, y los ladrillos de ese edificio son los aminoácidos. Tu cuerpo fabrica algunos, pero no todos. Algunos tienes que dárselos con la alimentación. Entonces, por ejemplo, las semillas de cáñamo tienen todos los aminoácidos esenciales y los entrega en una proporción que el nervio reconoce y aprovecha. Por cada 2 cucharadas de cáñamo obtienes el doble de proteína que con la misma cantidad de chía. Y la quinoa es otro ejemplo de darte todos los aminoácidos. Y las vitaminas del grupo B del cáñamo importan aquí mucho, porque la vitamina B1 transforma la glucosa en energía para el nervio. Y la B6 ayuda a fabricar mielina, esa vaina aislante que ya hemos visto. En cambio, la B3 dilata los vasos diminutos que riegan al nervio, y la B2 ayuda a la célula a obtener energía. Y puedes añadir estas semillas a una sopa de verduras. O hacerte unas bolitas energéticas caseras con dátiles y un poco de tahini. Ahora, toda esta obra que estamos montando para tu nervio necesita un turno de noche, porque tu cuerpo hace la mayor parte de la reparación mientras duermes. Es más o menos así, durante el día acumulas materiales y durante la noche los instalas. Si el descanso se queda corto, parte de esos ladrillos se van a quedar sin usar. Y es en la fase de sueño profundo en la que el cerebro suelta hormona de crecimiento. Esa hormona ordena a las células que se reparen, que se reconstruyan, que suelden las fisuras de las vainas nerviosas desgastadas durante el día. Si duermes menos de lo que tu cuerpo necesita, esa orden llega a medias. Y la recuperación también. Hay personas que llevan una alimentación cuidada durante el día, pero duermen poco o con muchas interrupciones. Y les cuesta entender por qué el hormigueo no mejora. Cuando hablamos de nervios, el sueño lo es todo. Y muchas veces es la pieza que falta. Y a esto nos puede ayudar precisamente el magnesio, el de las pipas de calabaza y del cáñamo, que ayuda a relajar los músculos y a que entres en sueño profundo. Me refiero a un puñado de pipas de calabaza 1 hora antes de acostarte. Es un gesto sencillo. Además, estas semillas tienen un aminoácido que ayuda a fabricar melatonina, la hormona del sueño, y la grasa que tienen ayuda a mantener estable el azúcar durante la noche. Preparan bastante bien el terreno. Ahora, no nos engañemos, lo más útil y que tiene aún más evidencia es darle al cuerpo señales de calma antes de dormir. Cenar temprano, bajar luces, lo lógico. Soltar el teléfono 1 hora antes. Y si tienes todo eso cubierto, ya tiene sentido añadir ese puñado de semillas. Además, el zinc de estas no solo te protege, esto sorprende a muchos, pero en el cerebro adulto nacen neuronas nuevas. No tantas como antes, pero nacen. Y ese zinc de las pipas y el cáñamo ayudan en ese proceso. Pero además del zinc, los lignanos del lino, que son unos compuestos protectores, ayudan a frenar el daño y a que las células nerviosas se reparen por la noche. De hecho, las semillas de lino tienen más lignanos que cualquier otro alimento conocido. Cientos de veces más que la mayoría de verduras y de cereales. Esa concentración las convierte en una pieza única dentro de cualquier estrategia para reparar los nervios. Entonces, la pareja más potente para la noche sería pipas de calabaza por el zinc y el magnesio y lino recién molido por los lignanos. 1 cucharada de cada una de ellas al día. Pero hay un factor que puede deshacer buena parte de este trabajo. La glucosa alta, que daña los nervios. Es uno de los factores de riesgo más claros para la neuropatía. Y esto es importante, no hace falta tener diabetes diagnosticada. Niveles de azúcar por encima de lo normal durante años, y que a veces en la analítica nos sale como prediabetes, ya pueden ir dañando los nervios de manos y de pies. Por eso, dicho esto, conviene recordar que el daño nervioso puede tener muchas causas: genética, edad, otros problemas de salud, factores que a veces no están en nuestra mano. Aquí hablamos del margen que sí podemos intentar mover. Y ese gel que ya hemos visto, el de la chía y el lino, ayuda a frenar que el azúcar entre en la sangre de golpe. Aplana en el pico después de comer, y esto significa menos daño potencial a los nervios. Después, la quinoa de la que te he hablado sube menos el azúcar que el arroz blanco o la pasta refinada. Por eso conviene usarla para reemplazarlos, como base de tus platos principales. Quinoa donde antes iba el arroz. También, caminar 10 minutos después de las comidas principales ayuda a moderar el pico de azúcar, porque los músculos en movimiento necesitan azúcar, son aspiradoras de azúcar, y la sacan del torrente sanguíneo, evitando que acabe dañando tus nervios. Ahora, si quieres reforzar todo esto y quieres saber qué bebidas pueden ayudar a tus nervios desde dentro, puede interesarte mi vídeo sobre las mejores bebidas para la salud nerviosa. Te lo dejo justo por aquí para que hagas clic y nos vemos ahora ahí. Cuídate mucho.